Bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre las tablas de verdad y su elaboración en 6. Eh, la implicación, P implica Q, es en ese mundo, en ese universo de cuatro elementos, solamente una vez es falsa. Cuando P es verdadero y Q es falsa, entonces todo es falso. En los demás casos es verdadero. Y por la forma de leerse y lo que es la implicación, supone una causalidad, pero no es tan cierto, ¿no? Hay cosas como los árboles vuelan, yo estoy vivo, eso es verdadero. P es los árboles vuelan, Q es yo estoy vivo, P es falso, Q es verdadero, entonces la implicación es verdadera. Solamente es falsa cuando si fuera verdadero que los árboles vuelan y yo no estuviera vivo. Pero es más bien como una relación de orden, ¿no? Esta implicación. Y sí es la noción de causalidad cuando se meten eh, los cuantificadores, por ejemplo, próximamente veremos. Pero así mientras tanto no es tanto de causalidad. Sin embargo, pues vamos a trabajarlo. Entonces, la definición que uno utiliza es esta. O hay otra, bueno, es esta. Falso P y no Q. O sea, es imposible que se cumpla P y no se cumpla no Q. Es esto. Esa es la que más me gusta, pero hay una equivalente inmediatamente por saber uno la distributiva que hablábamos. eh, es equivalente a decir meto el no allá adentro y me queda no P o Q. Doble negación me queda Q. Es lo mismo. Es lo mismo. Listo. Pues para 6 nos toca definirlo, no está. Yo busqué no, por ahí no. Entonces se me queda así, ¿no? La definición es, define, este es el nombre del que yo le doy eh, a mi procedimiento, entonces ento, y simplemente devuélvame esta vaina. Devuélvame esto de aquí. Falso P y no Q. Entre paréntesis, es importante. Lo introducimos en nuestro programa. Por aquí lo había hecho. Este. Y aquí le hago que haga la tabla de verdad, MITE es el universo con dos elementos de ceros y unos. Cuatro elementos hay ahí en ese MITE. Y para tenemos este, ¿no? Esta se llama la contrarrecíproca, que es equivalente a la recíproca, a la original. Esta es PQ. Pero no es lo mismo. Q implica P. Este es no. P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Aquí solamente lo colocamos como una implicación. La otra es casi inmediata por la doble negación. Se puede demostrar esto así fácilmente, ¿no? Eh, P implica Q por definición es esto. Ay, ay, ay. Es esto.
Esa es la definición, falso P y no Q. Entonces reemplazo P por no P y dejo no Q. Y ahora me queda ¿cómo? Me queda falso y ahora coloco primero falso Q y falso P. Aplico la definición, esta, de aquí arriba, esta definición, y entonces ahora tengo es que no P, el papel de P lo hace no Q. Y el papel de Q lo hace no P. Entonces me queda que esto es equivalente perdón, a falso, perdón, no más falso, de una, a no Q implica esto de aquí, no P. Esta es, ¿no? Uno tiene las dos cosas, las tres cositas acá. Tiene la original, que es P implica Q. Y la contrarrecíproca, que es esta, que se llama no Q implica no P. Estas son equivalentes. Y también tiene la recíproca, que es no P. Esa se confunde muchísimo la gente. No P implica no Q. Que sería lo mismo que Q, que es equivalente a Q implica P. Una cosa es que si usted bumangués, entonces es colombiano. Otra cosa es decir que si usted es colombiano, entonces es bumangués. Si usted es bumangués, es colombiano, y si no es colombiano, no es bumangués. Eso sí es equivalente. Igualmente estas dos de aquí. Son equivalentes. Pero esta no es equivalente con esta. Y esta. Entonces hemos demostrado que si yo tengo P implica Q, entonces tengo también no Q implica no P. ¿Sí? Simplemente reemplazamos en las definiciones y utilizamos el hecho de que la doble negación es la afirmación. Entonces este P es lo mismo que no P, y ahorita volvemos a aplicar la definición y nos sale que no Q implica no P. Esto también se puede demostrar, o sea que la original implica la contrarrecíproca. Se puede demostrar haciendo una tabla de verdad y le da una tautología, ¿no? Una tabla de verdad para esta implicación. ¿Sí? Y si la hace el contrario también le da una tautología, y por eso esto se tiene doble equivalencia. Es lo mismo, ¿sí?, que decíamos acá. Vamos a hacer como ejemplo la transitiva. La transitiva nos dice una especie de transitiva, ¿no? Implica Q. Y además tengo que Q implica R, 3. Entonces tengo que P implica R. Muy natural. ¿Sí? Si P es menor que Q y Q es menor que R, entonces P es menor que R. Eso lo puede demostrar uno
de nuevo aplicando la definición. Aquí tiene un I, un negado, otro I negado, pero al negar se abre un O y hace la distribución. Sale un poquito largo, pero sale sencillo, sale bien. Pero también se puede hacer la tabla de verdad, que es lo que veremos a continuación. Entonces me meto esta proposición que me dice esta parte de aquí, toda. Entonces, este es el entonces. Entonces P implica Q y Q implica R, aquí está mal. Entonces P implica R. Ahorita lo cambiamos, ¿no? Esta es la definición de nuestro procedimiento para determinar el valor de esta proposición. Y hacemos el total. Aquí claro que también da siempre bien el AND, return, ¿sí? Entonces lo paso para acá. Me voy para el 6 y lo tenía por aquí, es este. Pero entonces no está como está aquí, sí, no es así. QR. Entonces la proposición se aplica a 3 variables. Y nos decide cuándo esta conjunción implica esa implicación. Lo corro. Mitad es la de 3 variables. Le digo que le haga y ahorita le digo ¿cuántas salen? Y entonces le pregunto, eso es len. Len tot. Y entonces esto me da 8. Quiere decir que para las 3 variables siempre es verdadero y es una tautología. Es un mecanismo, ¿no? de comprobar si una proposición es válida. Son dos formas absolutamente diferentes de hacerlo. Tenemos lo siguiente, entonces. Lo voy a colocar aquí. Esto vamos a ponerlo más pequeñito. Dice, esto lo tomé de alguna página. Les voy a mandar el vínculo. Dice cosas muy interesantes. Y a veces muy profundas. Un sistema es decidible cuando existe al menos un método efectivo, es decir, un algoritmo, para decidir si una fórmula cualquiera del lenguaje del sistema es lógicamente válida o no. Esas son las tablas de verdad. Por ejemplo, en la lógica proposicional, la evaluación de las fórmulas mediante tablas de verdad es un método efectivo para decidir si una fórmula cualquiera es lógicamente válida, una tautología. Pero ese lógicamente válida es deducible, como hicimos ahorita. En ese sentido, la lógica de primer orden es indecidible. Esa es la que vamos a entrar a ver ahorita, la de primer orden.
siempre y cuando tenga al menos un predicado de variedad 2, bueno, después vamos a ver eso, distinto a la identidad. Este resultado fue alcanzado de manera independiente por dos matemáticos importantísimos de la primera mitad del siglo pasado, Alonzo Church y Alan Turing. Eran conocidos, pero independientemente. Dando así una respuesta negativa al problema planteado por Hilbert en 1928, de que si todo se podía resolver por algún algoritmo, si la lógica tenía siempre métodos para resolverlo. Por otra parte, la lógica del primer orden monádica, o sea, con solamente variables de una, no, solamente proposicionales de una sola variable, es decidible, como lo demostró Hermann Durkheim en 1915. Eso no lo sabía de verdad. Y hay que estudiarlo. Listo. Seguimos aquí con estas observaciones que voy a hacer a continuación. Que unos grafiquitos. Uno les decía que uno puede en cierta manera marcar los unos y los ceros por puntos de una gráfica. Entonces cuando tengo en este, por ejemplo en este, ya lo vimos así, que es un tablero de ajedrez, tengo 8 variables, bits, ¿sí? Entonces yo enumero cada uno de estos con 3 bits, los horizontales, las coordenadas y las abscisas también con 3 bits, ¿sí? Y entonces voy a trabajar cada punto como 6 variables, con combinaciones de 6 bits, 6 ceros y unos. Este primero que tengo aquí es de lo más chévere y me se hace bonito. Es si el número de unos es par. Eso dice al fin y al cabo que es lo exclusivo, el mismo más. Entonces, por ejemplo, este puntico aquí sería 001, 011, es impar, por eso está en blanco. El que sigue también, 010 y 011 también es impar. En cambio, desde encima, 010, 100, el número de unos es par, entonces sale aquí. Y así salen todos. Hice variaciones así y salen pues cantidad de cosas, como decíamos. Ahí salen 2 a la 64 dibujitos, que es una barbaridad. Y 2 a la 64 más. Fórmulas son mucho más de 2 a la 64, porque para un solo dibujito puede haber muchas fórmulas. Aquí tengo este otro. Estos no son exactamente, pero estos eran más o menos como lo dice allí. Este se correspondería para ver cómo se pasa esto con látex. Entonces usted llega y dice, mude 0 es P, paréntesis, P, no mude 3. Y entonces el it es wage, el no es neck, y el 3 es el 012S, ¿sí? O el O es B, y muy parecido, copia usted mismo. Y ahora es mude 2, que es Q,
Y no mude 1 es el siguiente, es, no, mude 2 es R. Y no mude 1 que es Q. O el último que es no mude 4, o sea, el mude es U, no, y afirmando mude 5 que es B. Y ese es el que corresponde a este. Creo que corresponde a ese, no estoy seguro. Ahí había como me embolaté ahí, pero no importa. Todos estos tres son del mismo estilo, parecidos, son variaciones de este, combinaciones de ese, no es extraño, ¿no? Entonces aquí está el otro, tiene la fórmula aquí, aquí está la fórmula, 6, pero bueno, es equivalente a una de estas, muy parecida, ¿no? Es un, 2 horas haciendo conjunciones, dando las conjunciones, y salen así. Y alrededor de esto hay mucho cuento. Aquí está el otro. No sé, creo que este último corresponde al primero. Bueno, son variaciones ahí, no importa. El lío es al contrario, ¿no? Le doy un dibujito de estos, encuéntrenme la fórmula. Como decíamos, eso es un algoritmo que es más complicadito. Pero comprobar si este corresponde a esta fórmula es, pues, para un computador es fácil. Son 64 comprobaciones, ¿no? Apenas que le aparezca que no, ya no es. Y si no, pues toca comprobar las 64, que no es tampoco mucho para un computador. Bueno, seguimos luego hablando, no, ahorita a partir de ahora hablamos de lógica de primer orden y lógica proposicional. Estos eran de predicativo, no, este es como teníamos acá, esto es cálculo de predicados. Esta es la que acabamos de ver, es cálculo proposicional. Después viene cálculo de predicado con variables y todo eso. ¿Sí? Eso es.